Aleluya. ¿Está bien? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y recuerdo donde nos quedamos allá por el capítulo 18 de Hechos. Vamos a empezar a leer en el capítulo 19, los primeros 12 versículos, y vamos a meditar un poquito en esta palabra. Se lo leo, dice Hechos 19 del 1 al 12. Le espero hasta que vea que sí lo tienen, aunque aquí lo ponen, ¿verdad? Entonces dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El último cuadro que vimos en este recorrido que estamos haciendo por el libro de los Hechos, Apolos, a quien Aquila y Priscila le habían expuesto más exactamente el evangelio, ya que solo conocía, dice, el bautismo de Juan, había salido este Apolos de Éfeso para Acaya, para Corinto, y Pablo había salido de viaje para Galacia y Frigia. El propósito de Pablo era para confirmar a los hermanos. El propósito que Pablo tenía era cerrar algún ciclo, algún proceso en estas vidas. Habían comenzado conociendo la palabra, y ahora Pablo iba a confirmarlos, a fortalecerlos en el Señor. Hoy leemos que mientras Apolo seguía en Corinto, Pablo regresa a Éfeso después de recorrer las regiones superiores o las zonas montañosas. Ahí encuentra a Pablo a ciertos discípulos que, al igual que Apolos, tienen un conocimiento limitado, ya que ante la pregunta de que si habían recibido el Espíritu Santo, contestaron que ni siquiera sabían que hubiese Espíritu Santo. ¿En qué fueron bautizados?, les pregunta Pablo, a lo que responden: en el bautismo de Juan. Y esto me enseña, ese ni siquiera hemos oído, me enseña que hay muchas personas, hoy como en aquel entonces, que no han terminado de escuchar la historia completa. Y encontramos muchas personas que tienen un discipulado inconcluso, un aprendizaje que todavía no ha terminado. Probablemente entre ellos también estamos nosotros. Algunas veces pensamos que ya lo entendemos todo, que ya lo sabemos todo, y de repente alguien viene y nos da un informe, un anuncio de algo que no sabíamos. Recuerdo una vez al director de misiones cuadrangulares reunido con pastores y líderes de Latinoamérica, diciendo: tengo que reconocer que hemos estado equivocados en algunas cosas.
y darnos un nuevo enfoque de la religión. Yo recuerdo que hace algunos años ser un buen creyente era ir a las vigilias, ayunar y orar. Si tú ayunabas, orabas e ibas a las vigilias, parecía que ya tenías asegurado el cielo. Decía antes ir a la iglesia y llevar la Biblia y llevar el himnario y tener un testimonio que compartir. Era como significado de que andabas bien con Dios. Pero gracias a Dios que cada día recibimos una mayor información que nos permite capacitarnos y entender que todavía, a pesar de lo mucho que pensamos saber, todavía hay mucho que necesitamos aprender. Siempre vamos a encontrar personas con un ciclo que necesita ser cerrado, ¿no? No solamente a personas que le vamos a decir que están equivocados, sino que necesitan una nueva información. Me parece que eso es muy, muy importante cuando vemos tantas discusiones y cuando pensamos que unos estamos en lo correcto y otros están equivocados. Y en lugar de pensar que alguien está equivocado, mejor pensar que le falta una información que yo tengo y con todo amor y con toda firmeza compartir esto que yo sé, como hizo Pablo. No, Pablo no le dijo, oh, ustedes no son de Dios porque solamente fueron bautizados en el bautismo de Juan, sino que les dice, les da la nueva información. Ellos se habían quedado sin esta información. Alguien les predicó de acuerdo al bautismo de Juan y hasta ahí llegaba su conocimiento, y Pablo les aclara para que puedan seguir adelante. Hoy mucha gente no conoce todas las bendiciones espirituales que tenemos en Dios. Desconoce cosas del ministerio, del llamado, del poder de Dios. Y si nosotros tenemos esa información, nos corresponde a nosotros ayudarles a ellos. En lugar de pensar que somos más o que somos más sabios, vamos a compartir lo que tenemos para que los ciclos de sus vidas también se vayan completando, se vayan cerrando. Como iglesia estamos aquí para aprender y para enseñar. Estamos aquí para aprender y para enseñar, para ir terminando nuestros propios ciclos de crecimiento y para ayudar a otros. Cuando aprendemos, ayudamos a otros. Y no todos vamos en el mismo nivel, porque unos empezamos antes que otros. Y unos hemos tenido alguna experiencia antes que otros la tengan, y nos corresponde ayudarles. También tenemos que entender que este ministerio del Señor Jesús, el ministerio de la iglesia, es de carácter sobrenatural. Tiene que ver con el poder y con la gracia y con la misericordia de Dios que llega a nosotros por el Espíritu de Dios. Tendremos mucho nosotros que aprender y a la vez mucho que compartir con las personas que nos rodean. Hay cerca de nosotros personas que están cerca de nosotros, pero están lejos muchas veces del conocimiento. Están lejos del conocimiento y nos toca a nosotros ayudarles. El bautismo de Juan era un bautismo que fue dado bajo la ley y era con arrepentimiento para que la gente creyese en el que venía después de él. La razón que dijo Juan era la misma razón que Jesús dice, que el reino de los cielos se ha acercado. Un bautismo que servía para preparar el camino del Mesías, del ungido del Señor Jesús. Y tenía que ver con el pecado de todo el pueblo, del cual ellos necesitaban arrepentirse. Preparaba al pueblo judío para recibir al rey que venía a perdonar sus pecados. Eso fue antes de que Cristo viniese y desde luego antes de que Él muriese en la cruz. Desde luego que la iglesia no bautiza con el bautismo de Juan. La iglesia no bautiza con el bautismo de Juan. Jesús vino a completar esto. Pablo les dice a ellos, cuando le pregunta esto, y les dice, le habla del Señor Jesús.
El bautismo en el nombre del Señor Jesús es con poder y con señales del Espíritu Santo. Es hecho bajo la autoridad. El Señor mandó hacerlo. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ocurre esto, hay una referencia al Espíritu de Dios. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús completa este ciclo. Empezó con Juan para preparar al pueblo. Jesús viene y lo completa, y el Espíritu Santo viene y nos llena para poder vivir una vida importante. La pregunta de Pablo tiene mucho valor para nosotros. Le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Anoche hablaba con un grupo de hermanos en nuestra iglesia y yo les preguntaba, ¿ustedes están seguros que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Estamos teniendo esta experiencia? Podemos decir, no como alguien que no conoce y dice, oye, desde que yo voy a la iglesia o desde que yo leo la Biblia, podemos decir desde el momento que yo recibí el Espíritu Santo, desde el momento que yo nací de nuevo, ha empezado a haber algunas señales en mi vida. En este caso, estos 12 hombres dicen que empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Nosotros podemos preguntarnos qué cosas sobrenaturales, sorprendentes de parte de Dios han empezado en mi vida a partir del conocimiento del Señor y a partir de mi bautismo en el nombre, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Porque la presencia de Dios en nuestra vida tiene evidencias. Tiene evidencias. Hablar en lenguas, profetizar, cambiar el carácter, transformar nuestra manera de pensar, modificar nuestros valores, nuestros principios, donde podemos decir, en realidad, la presencia de Dios en mí está produciendo un cambio. La presencia de Dios en mi vida me está dando la autoridad para pelear contra aquellas cosas que antes yo no podía hacerlo y que me mantenían esclavizado. Tengo un poder nuevo, el poder del Espíritu Santo en mi vida. Hermanos, yo creo que el cristianismo no se trata de portarse bien. Claro que nos portamos bien, pero el cristianismo se trata de tener vida. Porque el Espíritu de Dios lo hemos recibido cuando nos hemos convertido al Señor Jesús. Amén. Ayúdame y dígale a su hermano, yo estoy seguro que tú tienes el Espíritu de Dios. Mucha gente se conforma con tener religión, mucha gente se conforma con hacer ciertas cosas, mucha gente se conforma con orar, con cantar, con hacer cosas, pero realmente lo que Dios espera en la gente que oye el Evangelio es que el Espíritu de Dios venga y seamos nuevas criaturas en Dios, porque el Espíritu de Dios ha venido a nosotros. Pablo dice que empieza a discutir con ellos. Y me gusta mucho de lo que habla Pablo. Hay una relación muy estrecha entre lo que en las palabras de Pablo. Pablo habla con ellos, empieza a discutir, dice, acerca del reino de Dios. Y hay una gran relación entre el reino de Dios y lo que llamamos la palabra del Señor Jesús. El ministerio de Jesús tiene que ver con el reino. Cuando el Señor vino, cuando Él resucitó, les empezó a hablar y les habló por 40 días a sus discípulos acerca del reino de Dios. La oración que nos enseñó tiene que ver con el reino. Dice que debíamos orar, venga tu reino, venga tu reino.
A Pedro le dice que le dio las llaves del reino de Dios, el reino de los cielos. Las parábolas que él usó las compara con el reino. Y ahora Pablo discute en la sinagoga de Éfeso acerca del reino de Dios. Una de las claves del fin de todo esto es que en todo el mundo será predicado este evangelio del reino. Muchas veces los cristianos no estamos tan familiarizados con el término del reino. Pero el evangelio del Señor Jesucristo es sinónimo del reino. Lo que Dios está haciendo es implantando, estableciendo en medio del mundo su reino. La iglesia, Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia cumple esta tarea de anunciar el reino de Dios. El deseo manifiesto de Dios es que todos oigan esta palabra. El deseo manifiesto de Dios es que toda la gente escuche esta palabra. El diseño de la predicación y el discipulado es para que todos oigan y sean transformados. El deseo de Dios es que oigamos y seamos transformados. Si oímos con nuestro oído natural y nos quedamos así, no somos transformados. Si oímos y el Espíritu de Dios viene a nosotros y lo recibimos, entonces empezamos a ser transformados. Perdón. Dios quiere producir una transformación en nuestra vida. Una transformación. Dios quiere producir cambios en nuestra vida. Dios no quiere que yo me quede con una religión por años y seguir siendo el mismo. Él me dio su espíritu para que yo cambie. Yo creo que la gran necesidad que tenemos en este siglo como al comienzo es que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida y nos ayude a ser transformados. Amén. Nos ayude a ser transformados. Y nosotros somos los testigos. Bien hace la persona que escucha a la gente que está cerca suyo y le dice: yo creo que tienes que cambiar en estas áreas. Tú necesitas cambiar. Alguno recibe reclamos de gente que le dice: oye, tú sigues igual. ¿Es esto lo que te enseñan? ¿Es esto lo que aprendes en la iglesia? Y la razón que eso pasa es que nos quedamos estancados sin gozar del privilegio de tener el Espíritu de Dios y ser cambiados, transformados a través de la palabra del Señor. El testimonio es que hemos recibido nosotros en el Espíritu la capacidad de cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Ya no somos los mismos, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Y nuestra vida es un testimonio de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Deme un amén más alegre. No es que yo quiera que me aplaudan, ¿no? No tengo vena artística yo. No es pero es para entender esto. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser transformados. Ese es el propósito de Dios. El reino de Dios nos habla de un estilo de vida gobernada por Dios. Un estilo de vida gobernado por Dios. No solamente que tengamos algunos distintivos religiosos de que nos digan aleluya o pandereta o cosas de esas. No solamente algo que nos haga como que soy evangélico. No, es algo más que eso. Es un estilo de vida que trasciende, que impacta y que influye en la vida de los que nos rodean. No, a veces nosotros tenemos miedo de que nuestros hijos salen de la casa cuando van a la universidad y decimos: la universidad me los va a cambiar.
A veces tenemos miedo de ir a un trabajo donde hay gente impía, decimos, allá me van a cambiar. O tenemos miedo de vivir en un barrio donde hay mucha gente inconversa porque pensamos que nos va a afectar. Más bien ellos deberían de estar muy preocupados de que nosotros con la fuerza de Dios y el poder del Espíritu Santo vamos a influenciar en sus vidas para que ellos cambien. Vamos a afectar sus vidas. Porque somos la luz y la luz prevalece en las tinieblas. La luz echa fuera las tinieblas. El propósito de Dios es que tengamos una vida transformada. Eso ocurrió en el apóstol Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, ustedes saben la historia, y que Dios lo transforma, lo impacta con su poder, lo derriba al suelo, lo deja ciego y empieza a trabajar en su carácter. Y ahora dice que Dios hizo milagros extraordinarios por mano de Pablo, por la vida de Pablo. Aún le tomaban sus delantales y sus pañuelos y los llevaban a la gente enferma, y los enfermos sanaban y los espíritus malos salían. ¿Cuánto les gusta esta clase de poder? No somos Pablo y no estamos en competencia con Pablo, pero deberíamos pedirle a Dios que de acuerdo a nuestro llamado y de acuerdo a nuestro ministerio, cosas sobrenaturales ocurran en nuestra vida. Que podamos nosotros creer que también nosotros somos mensajeros a quien Dios puede acompañar con señales y con prodigios. Porque no estamos hablando de una cosa humana, terrenal, estamos hablando del Evangelio de Dios. Y estamos hablando del Espíritu Santo. Muchas veces no entendemos eso. Es el Espíritu Santo. La esencia de la santidad, de la pureza, lo que hemos recibido para cambiar la vida nuestra pecaminosa y mala. Queremos ese poder. Nosotros hemos sido llamados como iglesia para creer y esperar que en medio de nosotros sigan ocurriendo cosas como esas. Nuestras vidas, nuestras capacidades son mejoradas a la medida que nosotros nos entreguemos a esta relación con Dios. Me dieron un librito que están traduciendo al español del inglés y me permitieron revisarlo, y pronto lo van a sacar en español del hermano Jerry Statt, un libro que se llama Posesionados para Milagros. Y él dice que esto de hacer milagros o creer no es algo que entramos y salimos, sino que es un estilo de vida. Yo no sé usted, pero yo necesito milagros de Dios muchas veces en mi vida. Yo necesito, y yo llego a un momento ahí con Dios que le digo, Señor, solo no puedo. Yo necesito el poder tuyo. Y necesito creer, Señor, creer que me da fuerzas, que me toca, que me sana, que me ayuda, que me permite vencer las fuerzas de maldad que nos rodean. Necesitamos milagros. No es algo que entro y salgo, Señor. Bueno, voy a ir a un culto de milagros. Y voy a creer por un ratito que tú haces milagros y después me salgo otra vez a lo llano, a lo natural, donde ya no hay milagro. No, esto es un estilo de vida donde siempre estamos esperando que Dios haga algo maravilloso por nosotros. Que Dios nos ayude a eso. ¿Qué aprendo de este mensaje yo? Me gusta leer la Biblia porque cada día cuando leemos la Biblia aprendemos algo. ¿Qué aprendo de esta historia? Aprendo varias cosas. Primeramente, que de seguro vamos a encontrar personas en nuestro caminar cuyos ciclos de crecimiento y de aprendizaje no están terminados. ¿Cuántos encuentran personas que saben menos que usted?
¿Cuántos encuentran personas que están con mayores problemas que el suyo? ¿Cuántos encuentran personas que tienen menos luz en la vida que la que tú tienes? Y vamos a tener una actitud a ellos. Personas que van a decir, ni siquiera he oído. Damos una clase anoche y hablamos del Espíritu de Dios. Y un hermano que ha venido a nuestra iglesia, que él es de una iglesia fundamentalista, abría los ojos y decía, oh, nunca he oído eso. Tiene muchos años de estar en la iglesia, pero nunca ha oído esto. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Los criticamos, los condenamos o les ayudamos a cerrar sus ciclos? Con toda gentileza, con toda nobleza les decimos, aquí hay un conocimiento que tú necesitas tener. O discutimos de religión para ver quién tiene la razón, ¿no? O le ayudamos a cerrar el ciclo. También nosotros muchas veces puede hacer que no hemos terminado un ciclo y alguien viene a instruirnos. Y tenemos que estar listos para decir, yo necesito esa información para completar un ciclo en mi vida. Probablemente haya personas que hayan sido bautizados en una manera que nosotros no estamos de acuerdo. Personas que quizás bautizaron cuando eran niños o los obligaron, los presionaron a bautizarse en una secta o algo. Y nosotros vamos a enseñarle acerca del bautismo. Este punto es muy importante para poder seguir creciendo en la fe. Nuestra tarea sería completar, añadir, ayudar a las personas a completar lo que son y lo que saben en Dios. Amén. Nunca destruir, nunca derribar, nunca criticar, nunca condenar. Yo no sé si usted se asoma ahí en la internet o en los libros y encuentra que hay mucho pleito. Y el que sabe algo cree que ya tiene el derecho de condenar al que no sabe. Más bien deberíamos tener esta actitud. Lo que quiero es ayudarte a que cierres tu ciclo. Y cuando yo necesito tener la humildad de aceptar la ayuda de otras personas. Como Pablo, nuestros ojos deben de buscar personas y regiones que necesitan eso. No ser indiferentes. No ser indiferentes. Ayer ocurrió una tragedia en la Florida. El mundo está lleno de tragedias. El efecto de esas tragedias sobre nosotros es que muchas veces nos endurecemos y ya no sentimos nada por eso. Y decimos, ¿cuánta gente se murió? ¿Quién lo hizo? Sin que eso nos duela el corazón. Y vemos a nuestro alrededor gente que si no le hablamos la palabra, se van a ir irremediablemente al infierno. Y llegamos a no sentir mucho por eso. Señor, nos ayude a decir, Señor, aquí hay una tarea. Aquí tengo unos vecinos que necesitan saber más del Evangelio. Y necesitan completar ese círculo de crecimiento en ti. Permíteme a mí ayudarles. Permíteme ser un instrumento para ayudar a esta gente. Nuestra tarea sigue siendo predicar la palabra del Señor Jesús y del reino de los cielos. Desde nuestro propio ser, nosotros debemos de ser un testimonio del Evangelio. Nosotros debemos ser un testimonio del reino de Dios. Podemos decirle a nuestros amigos, venga y vea lo que Dios está haciendo en mí. Esto es lo que yo quiero compartir contigo. El reino de Dios operando en mí. El Espíritu de Dios transformando mi vida, ¿no? Sabe que la gente está muy cansada de religión, pero la gente quiere ver realidades y cuando ve una realidad, ellos quieren eso. Queremos ver eso. Queremos ver las realidades de Dios.
Hoy podemos acercarnos a Dios y orar para que Dios nos ayude a completar nuestros ciclos y ayudar a otros a completar sus procesos y acercarse a Dios. Podemos orar para estar en la posición correcta para ayudar a otros. Ayúdame, Señor, a estar en el lugar correcto para ayudar a otros. Y también podemos orar para que, de acuerdo a lo que somos en el cuerpo de Cristo, veamos señales y milagros en nuestra vida. Amén. Y también para que seamos testigos de la liberación de mucha gente que está a nuestro alrededor y que todavía siguen atados a la ignorancia. Que seamos testigos, que veamos cómo Dios en verdad rompe estas cadenas a través de la predicación de la palabra. La palabra de Dios trae libertad a los cautivos. La palabra de Dios trae libertad a los cautivos. La discusión, la argumentación quizás no, pero la predicación, la proclamación de la palabra de Dios trae libertad a los cautivos. Que Dios nos ayude para eso. Hoy podemos orar para que Dios nos use. Y que al leer las historias de la Biblia, aun aquellas que nos parecen muy sencillas, podamos encontrar lecciones buenas, ¿no? Podamos encontrar el sentido de nuestra vida y podamos ayudar a otros. Amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar para esto. Señor, permítenos ver dónde podemos ser de ayuda a personas para cerrar sus círculos de aprendizaje. Allí donde yo veo un error, una equivocación, que no tenga un espíritu de criticar, pero que tenga el deseo de ir y ayudar a esa gente de acuerdo a lo que tú me has dado. Úsame, Señor, para que mi vida se enriquezca con milagros, con señales de tu parte. Úsanos, Señor. Padre, venimos delante de ti a rogarte que tú nos enseñes. Como Pablo, Señor, que tengamos nuestro corazón dispuesto para ayudar a aquella gente que tiene una necesidad alrededor de nosotros. Que podamos ayudar a completar sus círculos. Que podamos ayudar, como Pablo hacía, a afirmarnos en ti, a confirmarnos en la fe. Ayúdanos, Señor. Guíanos con tu poder. Padre, cuando te recibimos a ti por la fe, hemos recibido también el Espíritu tuyo. Y ese Espíritu, Señor, es el que produce cambios en nuestra vida. Padre, déjanos que esos cambios sean visibles para la gente que nos rodea y que ese testimonio también les impacte y les ayude a cambiar sus vidas. Espíritu de Dios, llénanos. En esta noche abrimos nuestro corazón para recibir esa gracia tuya y para gozarnos en ese poder tuyo. Recibe hoy, Señor, nuestra gratitud por lo que haces, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Padre, si hay alguien aquí que te necesita como su Salvador y como su Señor, yo te ruego que tú lo hagas, Señor. Que en esta noche una vida nueva comience en aquel que te necesita y que por la fe comiences un proceso de milagros y de señales en tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si quieres empezar este ciclo y nunca lo has hecho con Dios,
Si tienes necesidad del Señor como tu Salvador, hoy puedes abrir tu corazón y decirle: Señor, perdóname, ayúdame, dame la vida que yo necesito. Yo quiero recibir la palabra y el Espíritu tuyo que cambian mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.